conversando sobre un emprendimiento disruptivo en la industria alimenticia de Venezuela, ofreciéndonos unos productos divinos y saludables en el mercado. Hoy estoy aquí con Oscar, fundador de Harinana. Qué ilusión tenerte aquí en el canal. Gracias por venir. Cuéntanos un poco cómo empezó todo esto. Gracias, Victoria. Todo esto empezó realmente como una ilusión, una apuesta a lo que es sembrado en Venezuela, ¿no? Empezamos en la zona de Trujillo, en donde recurrentemente visitaba, y realmente hubo una ilusión porque realmente quería darle valor agregado a productos venezolanos, ¿no? En ese momento estábamos dependiendo más de importaciones, entonces bueno, siempre sale esa pregunta de, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos que importar cuando aquí podemos crear productos, ¿no? Y eso viene de una parte de apuesta al agricultor, a la tierra, y bueno, así comenzó la parte de la ilusión. Luego la parte de la realidad, empezamos un poco a averiguar qué podíamos hacer, ¿no? Y qué productos podíamos darle valor agregado. Entonces comenzamos probando diferentes productos, siempre basándonos en lo que se sembraba en la zona, ¿no? Y en la zona de Trujillo donde trabajamos se da mucho el cambur. Mayoritariamente el cambur le da sombra al café en esa zona, entonces veía que había mucha abundancia en cambur. Anteriormente Venezuela podía exportar cambur inclusive, y bueno, en una anécdota con un agricultor, estaba caminando con él en el campo y me empieza a contar de cómo anteriormente, o inclusive su abuelo, agarraban el cambur o el topocho y lo secaban en la lata de zinc, y luego en la mañana, luego que se secaba, lo molían y se lo daban a los niños con leche de vaca, de chiva, con lo que tenían, ¿no? Entonces dice, bueno, eso como el tetero criollo aquí para los niños. Y bueno, empecé a averiguar un poquito lo que es realmente los beneficios del cambur verde, diferencia al cambur cuando se madura. El cambur verde básicamente no tiene azúcar y tiene muy alto nivel de fibra prebiótica. Este nivel de fibra es lo que alimenta a los probióticos. Siempre nos enteramos de los probióticos, pero los prebióticos son ese tipo de fibras de los cuales los probióticos se alimentan, ¿no? Entonces, teniendo la parte nutritiva y teniendo ese contexto como tradicional, empezamos a hacer pruebas de lo que sería la harina de cambur verde, que fue nuestro primer producto. Y bueno, así comenzó un poquito el camino. Bueno, hoy en día, cuando uno ve en un anaquel, Harinana tiene harina de cambur verde, harina de yuca. Tienes un producto que te estaba comentando, soy fanática, son unas galletas, sí, con chispas de chocolate, que la verdad uno las prueba y no te creerías que son con harina de cambur verde. Sí. Son divinas. Correcto. ¿Tienes planificado sacar más productos o por ahora estás enfocado en eso? Sí, realmente cuando empezamos con la harina de cambur verde, tuvimos mucho... llegaba mucho la pregunta de qué hago con esto, ¿no? Alguna gente obviamente inventa, otra gente sabe, pero otra gente como que, bueno, no sé qué hacer con esto y ya... Porque es una harina multiuso. Es multiuso, totalmente. Y es muy versátil, la verdad, pues tener niveles de fibra, de almidón, entonces trabaja bastante bien. Y bueno, poco a poco empezamos a recibir del consumidor, obviamente, esa necesidad de más productos así. Entonces empezamos con la harina de yuca. La yuca también, parecido al cambur, es un producto nativo de esta región del mundo, vamos a decir, hace 10.000 años, o sea, se data la yuca en esta zona, y realmente aquí la yuca también es muy versátil, un producto también alto en fibra, en calcio, en minerales. Ha tenido muy buena recepción también con el consumidor al momento de usarla también, ¿no? Una harina multiuso, y bueno, cada vez queremos darle más opciones al consumidor. Entonces las galletas las hacemos también con nuestras harinas, también dándole esa opción al consumidor de tener un producto ya listo, un producto, vamos a decir, más saludable y menos procesado con las galletas tradicionales. Y sí tenemos pensado sacar nuevos productos, esperamos para este año, no puedo decirlos ahorita, pero sí son a base de nuestras harinas. Seguimos haciendo productos con base de nuestras harinas y siguiendo nuestros lineamientos. Son productos libres de granos, libres de gluten, son productos, bueno, pocos procesados y siempre usando materias primas también venezolanas. Entiendo que además comentas que para, por ejemplo, las galletas, el endulzante, que de repente usas papelón, tienen las fábricas en Boconó, ¿cierto? Los trapiches, sí, correcto. Anteriormente aquí, muy tradicional el tema de los trapiches, ¿no? Donde se procesa la caña, y en Boconó, en la zona donde estamos, también hay muchos trapiches. Entonces nosotros
para endulzar la galleta usamos papelón directamente de esos trapiches. Entonces sí, al igual que el cambur, estamos muy productos que estén cercanos a la planta. Que en el fondo indirectamente está generando un impacto en la zona donde tienes la fábrica. Totalmente, eso ha sido bien gratificante. Que hoy en día, ¿cuántos son en la fábrica? En la planta somos como 15 personas ya, sí, todos de la zona. Bueno, eso excluyendo un poco los transportistas, los agricultores que apoyamos. Tenemos una red como de 10 agricultores. El cambur en la zona no es un monocultivo, sino se siembra intercalado el café con otros rubros y realmente son siempre pequeñas parcelas de cambur a quien les compramos los cambures. ¿Cuántos años llevas con este emprendimiento? Comenzamos en el 2017, sacamos la harina de cambur verde inicialmente, entonces bueno, ya son 5 años. Son sí. 5 años de trayectoria. Sí. Cuéntame cómo ves tú el emprender en Venezuela. ¿Consideras que es buen momento? Porque 5 años es tiempo, Sí. y has estado en unos momentos importantes del país. ¿Cómo lo ves hoy en día para esos emprendimientos que nos están escuchando? Bueno, cuando tú emprendes siempre inicialmente el proceso, siempre identificas un problema, ¿no? Entonces es teórico, ¿no? Tú buscas una solución, ya sea innovadora o de precio a ese problema. Y bueno, en ese aspecto siento que Venezuela tenés mucho por emprender, ¿no? O sea, si tú buscas oportunidades de vacíos que hay en el mercado, son muchos, obviamente te presentas rápidamente con los retos, ¿no? Capital de trabajo importante, pero yo sí apuesto y sí siento que es un buen momento para emprender en Venezuela. Yo tuve oportunidad de emprender en Estados Unidos también, en una variante que hicimos con la harina cambur verde, en un producto que era una pasta, y realmente cuando yo comparo, vamos a decir, el impacto del trabajo y del capital sobre todo, aquí en Venezuela mi resultado es mucho más directo, ¿no? Y bueno, yo, como te digo, yo voy a seguir emprendiendo y veo todavía muchas oportunidades, sobre todo en el área de alimentos. Realmente es mucho lo que se puede hacer. Entonces los obstáculos no son suficientes, vamos a decir, Para frenarte. Para frenar sí. De repente, me puedes decir, no te la voy a contestar la pregunta, puede ser un poco comprometedora, pero me parece interesante que has tenido la oportunidad de emprender afuera y emprender aquí. ¿Tú te atreverías? Porque mucha gente piensa, bueno, es que aquí es muy difícil o es demasiado riesgoso y prefiero irme afuera y emprender. ¿Tú afirmarías que eso es cierto? Mira, depende de la experiencia de cada quien, ¿no? Pues siempre es muy personal y depende del emprendimiento también. Mi experiencia en el área de alimentos, por lo menos cosas que yo analicé o me di cuenta, o sea, para emprender en Estados Unidos necesitas mucho más capital. Obviamente es un mercado más grande, pero también el riesgo con el nivel de competencias que hay es mayor, y mucho de ese capital, lo que yo analicé un poco, lo tienes que ir destinado a mercadeo o a cosas que están un poco fuera de tu control, vamos a decirlo así. Aquí o fuera de tu core del negocio. Exactamente, también. Entonces aquí por lo menos tienes la oportunidad de invertir directamente en planta, en producto, en cosas que vas a ver resultados más directos, ¿no? Pero bueno, son dos cosas obviamente diferentes y dependen también del camino de cada persona, pero para mí y para la compañía en verdad sí seguiremos apostando aquí. Cuando tú ves lo que has creado y ese sueño que tuviste en un inicio, ¿pensaste que iba a llegar a ser lo que es hoy en día ese empaque que uno ve en el anaquel? ¿Lo visibilizaste así desde un inicio o se ha ido transformando? Sí lo visualicé así. Sí. El camino es lo que uno no visualiza, ¿no? El camino piensa que... La montaña rusa que va a ser, sí. Pero bueno, es parte de los aprendizajes de los emprendimientos. Pero sí es importante, creo, tener una visión, ¿no? Cuando empiezas con algo, obviamente nosotros empezamos haciendo harina de cambur verde y yo sabía que no quería parar ahí ni que ese era vamos a decir, el tope de lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, también el tiempo nos ha dado el chance de escuchar al mercado, de ver cómo nos ajustamos a eso, qué otros productos ofrecemos, entonces, y todavía cuando veo la compañía ahorita, obviamente la visión va todavía más allá, ¿no? ¿Y están a nivel nacional? Sí, estamos a nivel nacional en las principales farmacias y en Caracas, en los mayores automercados también nos pueden conseguir acá lo que es la harina de cambur, la harina de yuca y las galletas. Cuéntame, ¿qué atributos consideras tú que son parte de ti, que te han permitido o que te han permitido atreverte a emprender y crecer y continuar con esta trayectoria que ya lleva 5 años? Yo creo que dos cosas, ¿no? Primero, tienes que estar muy comprometido con el porqué, ¿no? O
sea, el por qué estás emprendiendo o qué solución estás dando, como dije al principio, porque es un camino muy largo de muchos obstáculos y tienes que estar muy comprometido con tu porqué para continuar, ¿no? Y eso lo define cada quien con su negocio, ¿no? Y por otro lado también, vamos a decir, no soy una persona muy adversa al riesgo, ¿no? No, creo que también uno tiene que perder el miedo a fracasar y atreverse. Sí, y atreverse y estar constantemente, sobre todo nosotros con los productos, con la compañía, nos gusta ser innovadores, aunque es una palabra que no siempre me gusta asociar con alimentos, pero disruptivos. Y bueno, eso tiene que ir un poquito para que eso esté en la cultura de la compañía, bueno, tiene que estar... Ese porqué tuyo, ¿consideras que tuviste de repente, antes de empezar el emprendimiento o de tener esa visión, como un aha moment que dijiste, esto es lo que quiero hacer? ¿Fue algo así tan frontal o fue algo que por el tema de la agricultura? Sí, siempre me ha apasionado el tema de la agricultura, siempre me ha apasionado el tema de la nutrición, el bienestar en general. Y bueno, siempre también he tenido la oportunidad de viajar mucho por Venezuela y conectarme mucho con los diferentes estados, las diferentes personas. Y bueno, eso todo como que encajó, vamos a decirlo, cuando se empezó a formalizar la compañía. Sí. Cuando tú ves los productos en un anaquel, ¿qué considerarías tú que es tu factor diferenciador en el mercado? Bueno, más allá de que, como te comentaba, uno ve el producto y nada más el empaque llama la atención. Sí, claro. Pero más allá de eso, en la parte de nutrición, ¿cuáles son tus factores diferenciadores para destacarte en el mercado? Sí, nuestras harinas, bueno, la de cambur y la de yuca son 100% naturales. Okay. Nosotros... O sea, no tienen aditivos. No tienen aditivos, nada, es un proceso muy natural. Nosotros recibimos la materia prima, se selecciona, se pela, se deshidrata y se muele. Es un proceso muy natural y en ese sentido conservamos naturalmente las cualidades de cada producto. Como dije, el cambur verde es un alimento muy alto en fibra prebiótica, en minerales. La yuca igualmente, altos niveles de fibra, de calcio, en minerales. Y en ese aspecto somos un producto 100% natural. Tenemos un precio muy competitivo en el mercado, comparado con, vamos a decir, con las competencias importadas o otros productos similares. Y bueno, estamos siempre constantemente haciendo también recetas, educando al consumidor a cómo que se pueden hacer harina. Panquecas, ponqué, Sí, multiuso tortas, totalmente. o sea, Yo absolutamente. me gusta decir que es un sustituto a la harina de trigo en ese aspecto, ¿no? Tortas, galletas, brownies, tortillas, la gente que se incursiona a hacer panes, versiones de arepas, en verdad, sí, que no le tengan miedo a la cocina. Que no le tengan miedo. Sí. A esos televidentes que nos están escuchando, o si un emprendedor se acercaría y te pidiera algún consejo que consideras que para ti ha hecho la diferencia, ¿qué les dirías? Bueno, creo que vuelvo al estar conectado con el porqué, ¿no? Y bueno, ya el momento de emprender, siempre yo capaz uno de los errores que al principio iba un poco sobre la marcha, ¿no? Y aunque siempre va a pasar, siempre van a organizarse primero, bueno, cuál va a ser la inversión de este proyecto, qué alcance quiero llegar, todo eso te ayuda un poco a prepararte un poquito más, dado también la situación del país. Siempre es bueno con tanta incertidumbre tener un poquito de planificación antes de emprender. Sí, tener como un enfoque, por lo menos una idea clara hacia dónde quieres ir. Y bueno, y acá decir enfoque, el enfoque, ¿no? Nosotros empezamos, como dije inicialmente, haciendo diferentes productos y yo a veces me acelero porque veo oportunidades de mercado donde quiero entrar, pero bueno, al final uno tiene que enfocarse en cuáles son tus cualidades de tu negocio, tu propuesta de valor y enfocarte más o menos ahí, no abrir tanto el abanico de... Que uno tiende a hacer eso como emprendedor, totalmente, uno quiere abarcar porque uno ve necesidad. De hecho, con otras conversaciones que he tenido con otros emprendedores, por eso decimos que no le tengan miedo a emprender, porque hay espacio para todos. Totalmente. Hay veces que decimos, bueno, no voy a emprender porque no es una idea nueva, pero de repente puede ser una idea que ya existe, pero simplemente transformarla o cambiar algo en particular para ser diferente en el mercado. Totalmente. Bueno, y se habla mucho de lo que es un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, si tienes un producto mínimo viable, la mejor experiencia que tú puedes tener es sacarlo al mercado y ahí ajustas tu propuesta de valor dependiendo también de lo que recibas del consumidor, de cómo veas el mercado. Entonces, ese primer paso de salir a la calle es muy importante, que hay gente que entra en errores de querer tener un producto perfecto, esperar el momento, entonces ahí pierde Nunca un poquito. sale. Sí, nunca sale.
¿Cómo, desde un inicio siempre quisiste ser tú solo fundador? ¿Has pensado en tener otro socio? Te lo pregunto porque eso debe decir que estás involucrado en muchas cosas. O sea, desde las decisiones de empaque, desde el manejo de la fábrica. ¿Cómo haces con el manejo del tiempo? ¿Es algo que te has cuestionado? ¿Cómo lo haces? Sí, ciertamente hay que estar en todo, pero bueno, creo que es importante estar en todo también, sobre todo cuando estás creciendo, ¿no? Sí. Obviamente llega un punto donde capaz ya estamos llegando a la compañía donde tienes que comenzar a crear equipos de trabajo y enfocarte en diferentes áreas. Eso ya está pasando y capaz es como una transformación personal como emprendedor, ¿no? Pues estás acostumbrado al principio a estar en todo y sí, empezar a delegar y a confiar en equipo y a crear equipo, ¿no? Y es increíble cuando eso pasa porque, bueno, la visión se va expandiendo, ¿no? ¿Tú sientes tú que estás tan cercano al tema de la agricultura? Tengo varias amistades que están en el rubro y ¿consideras que en Venezuela está empezando a haber un cambio con el tema de el ser más green, el tema de los fertilizantes? He oído mucho el tema ecológico, la preservación ecológica. ¿Cómo lo ves? Bueno, por lo menos, o sea, de mi experiencia que yo puedo hablar en la zona de Trujillo, sí, o sea, hay mucha cultura de sembrar, ¿no? Okay. Sí, la gente le encanta sembrar, la gente le encanta trabajar en el campo y muchas veces trabaja con las herramientas que tiene, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que se conoce y que a la gente le interesa. ¿Y se te ha dificultado tener un emprendimiento donde tu base está en el interior del país? ¿Cómo llevas esa dinámica? ¿Se te ha hecho difícil? Sí, pero ya se vuelve un poco parte del negocio, ¿no? Que no sé si es bueno o malo, ¿no? Te acostumbras a lo que es todas las falta de luz, gasolina, ya se vuelve un poco parte del día a día, ¿no? Entonces, te tiene que gustar, pues sí. Te tiene que apasionar. Sí, me gusta ir para allá, como te digo, no sé si es bueno o malo porque te acostumbras por un lado, pero por otro lado siempre hay una solución, siempre... Y también te debe cambiar un poco la perspectiva o ese arraigo al porqué tuyo para tu emprendimiento, el estar fuera de la ciudad probablemente también te debe dar ese balance. Totalmente, sí, te conecta estar también cerca mucho con la naturaleza. Sí, te conecta mucho con la esencia de la empresa también que comenzó mucho ahí de la mano del agricultor. No sé si quisieras dejar un último mensaje para esos emprendedores que nos están escuchando, los televidentes. Bueno, por un lado el mensaje, bueno, que prueben los productos, bueno, que en Venezuela sí, a mí a veces gente ve los productos, como acabas de decir, y me dice, wow, esto parece importado, sí. y la realidad, por un lado aplaudo esos comentarios, pero por otro lado, eso es lo que deberíamos ver todos en el anaquel, ¿no? Y eso invito a todo el mundo a crear más productos o innovar en sus diferentes áreas, porque realmente es un poco lo que se merece el consumidor aquí, ¿no? Y además queda muchísimo orgullo cuando te pregunté, pero ¿de verdad la materia prima de tu producto es 100% aquí en Venezuela? Cuando dices sí, da orgullo. Sí, claro. Da orgullo saber que ese producto totalmente, está hecho completamente en tu país. Yo a veces le llevo el producto a los agricultores y lo ven como que no entienden. Mira, desde tu cambur, tu yuca, aquí está el producto, ¿no? Y se lo doy para que cocinen y bueno, en verdad es una reacción bien gratificante, sí. Oscar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, Victoria. Contento de estar aquí. Y a ustedes, los espero en el próximo programa. Buenas noches.